La tenemos en pantalla. Muchísimas gracias a Lucía Pérez y también a Reina Colmenares por su presencia. Las ponemos ya en pantalla. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas Buenos gracias días. por la invitación. Esta es una entrevista en simultáneo. En simultáneo porque desde el colectivo Geografía Crítica han acompañado la investigación, la redacción de documentos necesarios también para exigir que se garanticen los derechos de las personas en condición de movilidad humana. Y Reina Colmenares, que ha generado activismo a partir de justo esta presencia en los consejos de protección de derechos, en los espacios en donde se generan las inquietudes, pero también las exigencias hacia las autoridades. Comenzar justo con el tema de autoridades y vamos a escuchar un video de las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre cuál sería, a decir de su voluntad política, la regularización en Ecuador de las personas en condición de movilidad humana. Vamos a escuchar este video y regresamos inmediatamente con ustedes, compañeras. Anunciar la realización de un nuevo proceso de regularización, que para ser una política efectiva, duradera y permanente, deberá complementarse con estrategias de integración económica para el acceso al mercado laboral. Lo haremos con decisión y en el marco de nuestras capacidades. El Ecuador requiere hoy el apoyo y compromiso de la cooperación internacional. Amigos, este es el momento preciso para no dejar a nadie atrás. Hago un llamado a nuestros socios de la comunidad internacional a ser corresponsables y solidarios con los migrantes y refugiados venezolanos. Eso mismo. Estaría, digamos, de alguna manera apaleando la situación de justamente de las personas migrantes. ¿Cuál es su lectura del tema? Sí, un poco, resumir nuevamente la pregunta. Tuvimos entre el video y un tema técnico con el audio. Poder resumir, disculpa, Vero, la pregunta. Nada, les repito nuevamente a Lucía y a Reina la pregunta. El gobierno nacional, después de este anuncio de la regularización a las personas migrantes, principalmente venezolanas, pero ¿qué otras políticas, aparte de esto, se necesitarían también como para resolver la situación de las y los migrantes venezolanos principalmente? Sí, quizá primero ir con Reina Colmenares para escuchar. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En realidad, en virtud de ese pronunciamiento que hizo el mandatario nacional, nosotros como migrantes esperamos que ese pronunciamiento que él haya hecho sea positivo y para todos, porque no solamente es sacar un decreto donde podamos tener la oportunidad de estar regularizados, sino que hay que observar una de las exigencias que dice la Ley Orgánica de Movilidad Humana, entrada en vigencia recientemente en febrero, en virtud de que ahí indica de que el pasaporte tiene que ser vigente. Y una de las trabas que tenemos nosotros, los migrantes venezolanos, es que lamentablemente accesar a ese pasaporte se nos hace cuesta arriba. Primero porque los trámites burocráticos que tiene nuestro país lo dificultan muchísimo, porque muchas veces no llegan en el tiempo esperado que nosotros requerimos el pasaporte para tener una visa o estar regulado. En segundo lugar, el costo del mismo. El costo es elevado y lamentablemente si escasamente los migrantes que se encuentran en este país tienen cómo pagar los servicios básicos y el arriendo, se hace difícil para ellos cubrir este monto cuantioso para obtener ese documento. Yo espero
que el presidente Lazo tenga y saque ese decreto positivo y que mire, que observe con una lupa ese detalle, que para nosotros es como la base significativa para poder estar regularizados en este país. Ahora, en el tiempo de la pandemia principalmente hemos visto que como parte de las medidas de control de los países ha estado el cierre de la frontera, incluso presencia militar que de alguna manera ha impedido el libre tránsito entre los países principalmente de acá de América Latina. Pero tal vez con ya el relajamiento de estas medidas se ha visto algunos cambios en la movilidad, principalmente de los migrantes venezolanos. ¿Cómo se está cambiando esta situación? Bueno, muchas gracias primero que todo por el espacio. Es un gustísimo además para mí estar con mi compañera Reina, que fue parte del proceso de investigación de estas cartillas. Ella nos brindó una entrevista muy valiosa, muy importante para la investigación que el colectivo realizó. Antes de responder a sus preguntas, quisiera nomás decir que les invito a ver las cartillas que el colectivo realizó. Nosotros realizamos 5 cartillas que investigan la situación migrante a la actualidad, ¿no es cierto?, y que complejizan, digamos, que quieren recoger la diversidad de movilidades que el Ecuador tiene actualmente. Usamos información estadística súper actual, también cualitativa muy profunda. Nos parece súper importante, nos ha parecido, y ese ha sido nuestro principio, recoger la voz de las personas migrantes y su inmenso conocimiento, y entonces les invito a revisar esas cartillas que están en la página de geografiacriticaecuador.org/justicia migrante, ¿no? Son 5 cartillas con las distintas temáticas, entre esas la situación del COVID, la situación del refugio, la situación de las personas inmigrantes en el Ecuador, pero también de los ecuatorianos que siguen yéndose, ¿no es cierto?, y no ha parado de emigrar al extranjero, entre otras. Entonces les invito a ver eso. Quisiera un poquito, estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Reina, es importantísimo, antes de responder la siguiente pregunta que nos planteas. La regularización sin duda es un paso elemental, o sea, es lo básico que le debemos brindar a un migrante para poder acceder a cualquier derecho, desde abrir una cuenta bancaria hasta poder vincularse a los servicios de salud, de seguridad social, ¿no es cierto?, rentar un departamento formalmente, digamos, o una casa. Es decir, la regularización es súper importante, pero nos ha mostrado la historia del Ecuador, la más reciente, que los procesos de regularización, ¿no?, sobre todo las poblaciones venezolanas, lo que se hizo recién de la eufemística ley, visa humanitaria, excluye a muchos de las personas migrantes. Entonces, si se va a regularizar y vamos a seguirle el ofrecimiento al presidente actual, tiene que ser una regularización que no sea excluyente, ¿no es cierto?, que incluya a todas las personas. Las formas de excluir son estas: pedir visa a personas que no pueden acceder a visa, ¿no es cierto?, que en su país no se emiten pasaportes, que son altamente costosos, que tardan meses en generarse. Los costos para acceder a la regularización suelen ser muy elevados, más todavía cuando es un grupo familiar grande, ¿no es cierto? En plena pandemia, por ejemplo, se les cobraba $50 por persona para hacer esa regularización. Si era una familia de 5 o 6 personas, conseguir $300 en plena pandemia, parálisis económico total, era imposible para estas personas, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar la situación de los migrantes para esos procesos de regularización, y hacemos un llamado en ese sentido al gobierno a mirar en profundidad la realidad de los migrantes a la hora de hacer eso. Ahora, la regularización es el primer paso, ¿no es cierto? Y es un paso importantísimo, pero nosotros pensamos como colectivo que es muy importante tener una mirada, una política integral de las migraciones, ¿no es cierto?, que no hay hoy por hoy, ¿no? Hay miradas sueltas. De hecho, se ha desmontado un montón la institucionalidad migrante, ¿no es cierto?, y las reformas migratorias de la ley, ¿no?, abren puerta a las deportaciones, que es una tendencia en la región. Entonces, a nosotros nos asustaría que el hecho de regularizar tenga la contracara de empezar a expulsar gente que no ha podido acceder a la regularización, ¿no?, porque la ley lo permite actualmente. Entonces, pensar una ley integral
que incluye sobre todo a gobiernos locales. Eso es súper importante, la atención que pueden brindar los gobiernos locales es clave porque conocen mejor los territorios, porque sus políticas son mucho más acotadas. Entonces pensamos que eso es sumamente importante de pensar ahora, y hacemos nuevamente un llamado al gobierno al respecto. Lucía, me quedo contigo justo para desarrollar este tema de, si bien en el discurso hay una voluntad de regularización, tiene que ver con otros ámbitos de acción del Estado, del gobierno ecuatoriano como administrador, generador de política pública. Tiene que ver con el ámbito de la economía, de cómo las personas migrantes se insertan en la dinámica, pero con derechos, no solo insertos y precarizados, que es lo que actualmente sucede con muchas personas consideradas erróneamente como mano de obra barata y sin derechos laborales, sin seguridad social. ¿Qué otros ámbitos debe tomar en cuenta la política de migración en Ecuador de garantía de las personas en condición de movilidad humana? Ustedes ya lo han nombrado y en unos minutos lo vamos a tener. Han elaborado algunas cartillas que dan vistas de esto, de cómo debe ser transversal esta mirada. Sí, es súper clave lo que tú dices, y yo creo que Reina te va a poder detallar mejor el tema, en el sentido de que, por ejemplo, en el Ecuador hay una selectividad en cuanto a la validación de los títulos profesionales. Es decir, las personas venezolanas son las más descualificadas, es decir, es gente que hay un número muy importante de personas que son muy cualificadas, pero no pueden revalidar sus títulos aquí, a diferencia de otros migrantes de otros orígenes, ¿no es cierto? Entonces, para estas personas es muy difícil insertarse laboralmente. Están subvaloradas, si se quiere, su formación, ¿no es cierto? Y orilladas a trabajos sumamente precarios, como tú lo has dicho. Pensamos además que más allá de la formación, es súper importante que todas las personas que están trabajando en este país, ecuatorianas y extranjeras, tengamos un acceso mínimo a derechos laborales, ¿no? Esto es seguridad social, acceso a la salud, bueno, lo elemental, las vacaciones, es decir, las cosas más elementales ahora mismo no las tenemos, ¿no? Y me parece que esa lucha debe ser más conjunta entre migrantes y ecuatorianos, en lugar de pensar que somos dos colectivos distintos que están pugnando por el trabajo, ¿no? Al contrario, somos personas todas precarizadas que juntas debemos pugnar por exigir derechos laborales mínimos. Yo creo que Reina ahí te puede contar mejor su experiencia sobre lo difícil que es revalidar un título en este país para las personas venezolanas. Muchísimas gracias, Lucía. Vamos justamente con Reina para que nos comente de la situación. Sabemos que, por ejemplo, hay muchas personas migrantes venezolanas que, por ejemplo, por temas justamente problemas de no poder acceder al mercado laboral, pero además la xenofobia que se suma a, digamos, los impedimentos para poder llevar una vida tranquila en otro país, como es el deseo de los migrantes. ¿Cuáles son como estas problemáticas que de alguna manera deberían también resolverse en la política pública? Bueno, en mi experiencia personal, yo soy abogado, llegué a este país y tuve la oportunidad de registrar el título, pero solo registrar, porque lamentablemente para nosotros los abogados aquí en este país, la Universidad del Ecuador, que es la universidad pública que hay acá, tiene más de 5 años que no homologa títulos para abogados. Y las universidades privadas, donde hay la posibilidad de que te homologuen este título, lo hacen, pero por otras carreras o especialidades, pero no en sí la profesión que tú tienes, ¿ves? Entonces, en ese sentido, se hace cuesta arriba para ingresar a un ámbito laboral, para ser asistente jurídico, para tener cualquiera de estas áreas a ocupar, necesitas tener homologado el título. Y lamentablemente, en mi caso, ha sido difícil. Así como estoy yo, hay muchos profesionales más que no han podido registrar y mucho menos homologar su título aquí en el país. Esto conlleva a que esta cantidad de personas, de migrantes, sean subpagados,
sean explotados y no tengan los beneficios básicos, como lo dijo Lucía, para que puedan garantizarte un derecho humano, que es el derecho al trabajo, vivir de una manera digna, tener un trabajo digno para cubrir tus necesidades básicas del arriendo, de servicio, de salud, de educación y también de recreación. Lamentablemente, ese punto tan importante que la recreación no lo pueden tener tampoco. Y en ese sentido, ves muchas veces expuesto a algunos migrantes en condiciones de indigencia, en condiciones de economía informal, en el trole, en los autobuses, porque aun cuando muchos de ellos son profesionales, es difícil encontrar un trabajo digno, partiendo desde el principio de que no están regulados y en segundo lugar que no hay esas condiciones. Si no hay las condiciones para los locales acá, que se hace cuesta arriba tener ellos también empleo, se hace mucho más para nosotros. Y otro factor que influye en eso es la edad. La edad, cuando ya las personas normalmente pasan de 35 años, no están aptos para el ámbito laboral de las vacantes que se ofertan en el mercado. Entonces, es una situación que hay que estudiar. Todos tenemos esa garantía, todos tenemos ese derecho de trabajar y debe ser en todos los aspectos y en las diferentes escalas de educación, porque no se trata de profesionales. Hay personas que no pudieron culminar sus estudios, pero también son dignos de tener un trabajo estable y que los dignifique para su grupo familiar. Y justo me encuentro leyendo la cartilla acompañando este relato. Acá se nombra sobre el registro de títulos superiores de acuerdo con la condición migratoria que el 82.6% de personas no han podido registrar su título y que apenas del 15.0%, y lo vemos en pantalla ya, les invitamos a ver estas investigaciones de este acompañamiento que ha dado el colectivo de Geografía Crítica Justicia Migrante, lo tienen en la web, lo estamos viendo en estos momentos en pantalla. Son varios estudios de cartillas que se han desarrollado y que nos dan datos también como para acudir a las respectivas autoridades. En este caso, la CENESID, que regulariza, que viabiliza este trámite de los títulos internacionales y de personas que quieren convalidar sus títulos para poder acceder a espacios laborales dignos. En este caso, también con Reina, ¿cómo entender el fenómeno migratorio? No sobre las causas, sino sobre las condiciones que siguen migrando las personas desde la República Bolivariana de Venezuela, que se ha mantenido durante la pandemia. De hecho, y lo reportábamos acá en el informativo, en medio de la pandemia se cerraron las fronteras, existió una crisis humanitaria en las fronteras. ¿Esto ya ha pasado, se solventó o todavía se mantiene en problema el acceso, el ingreso de las personas al Ecuador? ¿Qué está pasando en este momento? Porque todavía continúa la pandemia, con las personas que se están movilizando por todo el continente. Bueno, yo con respecto a lo que acabo de disertar anteriormente, los invito, la cartilla, como tú mismo lo dijiste, es informativa, pedagógica, comprensible y entendible para cualquier persona, es muy didáctica. Con respecto a lo que acabas de decir, Venezuela no va a cesar el traslado, la movilidad de mis nacionales, porque mientras no se resuelva la situación que existe en Venezuela, esto va a continuar. Nosotros naturalmente no tenemos la cultura de migrante. Nosotros nos han forzado a salir de nuestro país. Nosotros teníamos en nuestro país todas las condiciones garantizadas, pero lamentablemente por no compartir una ideología política que actualmente atraviesa mi país, es la situación que estamos enfrentando y ha llevado a nuestro país a la pobreza crítica y cada día va a ir aumentando. Las fronteras están cerradas.
para nadie es un secreto. Pero ¿qué sucede? Las personas con el desespero de salir de Venezuela no les importa agarrar canales alternos, canales irregulares, donde son víctimas de violencia, donde son abusados, donde son explotados, donde mueren por los caminos irregulares atravesando los ríos que dividen las fronteras de Venezuela con Colombia. Él se transitar caminando por días, por varios días, sin descanso muchas veces, han dejado muchas muertes en el camino, niños, ancianos, personas discapacitadas. Es algo, un terror que lamentablemente no va a acabar. Entonces, ese tipo de personas, caminantes que se desplazan y Ecuador es un país de tránsito donde vienen, descansan y si tienen que ir y trasladarse a otro país, ellos lo hacen posteriormente. Pernotan acá un tiempo mientras puedan por lo menos trabajar o hacer algo de manera irregular para poder ahorrar ese dinero para trasladarse a otro sitio. Entonces, esto lo vamos a tener, esta diáspora que tenemos, por eso han alcanzado más de 5 millones que hemos salido de Venezuela y esto se va a incrementar, esto no va a parar, así regularicen, así busquen los mecanismos, las políticas públicas, esto va a continuar. Entonces regularizan una parte acá de venezolanos que llegan, pero van a llegar más y van a quedar en las mismas condiciones de los anteriores que ya fueron regulados. ¿Ve? Entonces va a tener que quedar como abierta esa posibilidad de todo el que vaya llegando, buscar una estrategia para también solventar su situación actual. Ahora, quisiera irme con Lucía más bien para preguntarle acerca de la migración ecuatoriana hacia el exterior. Ecuador sí es un país, digamos, de larga tradición de migración y en estas últimas semanas en los noticieros, la prensa, hemos dado cuenta de la masiva presencia en el registro civil, por ejemplo, justamente para sacar el pasaporte. Preguntarte, Lucía, ¿estamos, digamos, de pronto a una situación de migración importante nuevamente acá en Ecuador, de pronto, no sé si como fue lo del 2000, pero de pronto con algunas situaciones parecidas? Sí, es una súper pregunta y yo quisiera comenzar diciendo que los procesos migratorios que los ecuatorianos estamos teniendo hoy por hoy, los estamos haciendo hombro a hombro con los venezolanos, ¿no? Los venezolanos también están migrando a Estados Unidos desde la Tacunga con los ecuatorianos, los venezolanos también se están yendo a España usando, bueno, ellos no les piden visa, pero se están movilizando usando los recursos que ellos pueden hacia allá, igual que los ecuatorianos. Entonces estamos en situaciones parecidas, ¿no? No somos tan distintos realmente, ¿no? Guardando las obvias distancias en la situación, ¿no? Sí, efectivamente, la cartilla que nosotros realizamos se llama, respecto de la emigración, es decir, de los ecuatorianos en el extranjero, se llama Sobreviviendo entre crisis, ¿no? Nosotros sostenemos la hipótesis de que los ecuatorianos, por esa larga tradición migratoria que tú has mencionado, hemos logrado consolidar redes transnacionales que permiten activar permanentemente, se activan, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Para sostener a flote la economía, ¿no? Y eso lo vimos con claridad en la crisis bancaria del 99 y los primeros años del siglo actual, pero también lo estamos viendo ahora, es decir, esas redes que se sostienen a lo largo del tiempo, que se mantienen y que además no han dejado quiero decir, en los últimos 20 años los ecuatorianos han estado siempre migrando, ¿no? Pero se intensifican y se activan con fuerza en momentos de crisis profunda como esta. Es verdad, hay efectivamente más ecuatorianos que están saliendo, habría que ver al cierre del año los saldos migratorios cómo están, ¿no es cierto? Pero lo vemos, es decir, de la Tacunga el año pasado, cuando se reabrieron los vuelos, que fue más o menos en julio del año pasado, había un vuelo semanal hacia México, que no nos pide visa y que abre este canal, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia para que los ecuatorianos migren a Estados Unidos. En enero empezaron a hacer 2 vuelos, 2 y 3, ahora estamos con 3 y 4 vuelos que salen desde
la Tacunga hacia México, ¿no es cierto? Donde, insisto, vuelan muchos ecuatorianos, pero también vuelan al lado, en conjunto, hermanos venezolanos hacia México, todos con el mismo propósito de llegar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y claro, las remesas, y es importantísimo decirlo, las remesas se han sostenido, aún en medio de la pandemia no hubo un decrecimiento de las remesas, ¿no? Al contrario, crecieron, no significativamente, pero crecieron y han sostenido a las familias ecuatorianas en medio de una situación tan compleja como la que hemos vivido el último año y medio. Ahora, por ejemplo, sobre las políticas de los países del norte, hemos visto en los últimos meses, años, por ejemplo, el tema de las caravanas migrantes, la misma salida de los países latinoamericanos, en España, en Europa, por ejemplo, la llegada desde los países de África. ¿Qué pasa con los países del norte? Ahorita sabemos que haya, por ejemplo, un ofrecimiento acá para Ecuador de alguna contribución económica para solventar la presencia de justamente migrantes venezolanos, pero ¿qué pasa con estas políticas? Digamos, hubo la construcción del muro y ahorita hubo un cambio con la llegada de Biden, o se está tratando más bien de dejar el problema de la migración acá en América Latina. Mira, nosotros leemos que en el mundo entero y en nuestro continente hay un giro securitista súper intenso en los últimos años, ¿no? Que por supuesto parte del norte, es decir, Estados Unidos, pero que se replica en los otros países, ¿no? Es una especie de eco que se hace desde Estados Unidos. Cómo se detuvieron las caravanas migrantes en Guatemala dan cuenta de eso, ¿no es cierto? En años pasados Guatemala casi que facilitaba el paso y colaboraba con estas personas, y ahora hubo unos procesos de disuasión súper violentos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de esta externalización de fronteras que Estados Unidos está practicando, ¿no? Lo propio pasa al sur, ¿no? En Ecuador, en Chile, en Perú, se han hecho reformas migratorias que facilitan la deportación, algo que no se había hecho antes en nuestra región, ¿no? Y de hecho Chile empezó a deportar personas venezolanas. Entonces hay un giro securitista generalizado en el mundo, diríamos, y particularmente en nuestro continente, que pone al límite a las personas en movilidad. Esto es paradójico porque estamos en el momento donde más movilidad humana hay en la historia de la humanidad, ¿no? Un momento de cierre de fronteras, un momento de políticas altamente securitistas y de mayor movilidad, es decir, es una paradoja absoluta que pone en condiciones muy complejas a los migrantes, ¿no? Les orilla a migrar en la irregularidad, en la inseguridad, explotados y expuestos, ¿no? Por supuesto que la llegada de Biden ha sido un respiro, yo sin duda, ¿no? Es muy difícil, pienso yo, cambiar como la estructura de las políticas migratorias estadounidenses, porque son poderes muy fuertes, muy consolidados, ¿no es cierto?, que más allá de qué partido gobierne se sostienen, pero al menos los discursos antimigrantes han cesado, y eso facilita la vida cotidiana de la gente que está viviendo allá y de los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Es decir, no hay una violencia social tan fuerte como la que ha habido, y por supuesto algunas normativas se han ido flexibilizando, por ejemplo el acceso al refugio que el presidente Trump frenó así de golpe, las deportaciones express, sé que no se están haciendo ahora, ¿no es cierto?, con tanta velocidad como se hicieron durante la pandemia, por ejemplo, que no cesó las deportaciones, no cesaron las fronteras, digamos, cerraron las fronteras, pero las deportaciones no cesaron, siguieron llegando personas todo el año de pandemia. Pero eso, sí, Biden de alguna forma relaja el discurso antimigrante, ¿no es cierto? Y eso sí que es por supuesto favorable, ¿no? Para cerrar, quisiera regresar con Reina. Mientras preparábamos esta conversación, hay un tema que no lo he visto en conversaciones, en entrevistas, en informativos, que es, y quizá usted me pueda ayudar a solventar, ¿qué está pasando con la situación de las personas migrantes venezolanas? Que nos daría quizá una pista de lo que pasa con la población migrante en Ecuador, del acceso al plan de vacunación y del acceso también a la salud pública en estos momentos de pandemia, porque que no se lo hable no quiere decir que no exista,
Y claro, ahí la garantía es un sistema de salud pública que está desbordado, debe garantizar también el acceso a personas que no están regularizadas. Que tiene, estimada Reina, ¿tiene alguna información sobre se están incluyendo en los planes de vacunación, se están vacunando, están accediendo a los hospitales públicos en el caso de contagio por COVID u otras enfermedades en estos momentos? Bueno, en el caso de por COVID han sido atendidos cuando no son de mayor complejidad. Cuando son de menor complejidad, lo tratan desde casa. Le indican los medicamentos que deben tomar y los envían para su casa, para evitar que esta propagación sea mayor. En el sentido de la vacunación para el COVID, todavía para las personas que no tienen enfermedades catastróficas, no hay una agenda definida. Pero aquellas personas migrantes venezolanos que padecen VIH y enfermedades catastróficas han sido tomados y han sido vacunados. Por lo menos tienen la primera dosis. Muchos de ellos tienen la segunda dosis. Y a pesar de la crisis de pandemia que hemos tenido, no ha sido tan cuesta arriba poder hacer la atención médica, pero la prioridad en el país es atender el COVID, atenderlo. Estamos esperando que nos llamen a las personas que no tenemos enfermedades catastróficas y que seamos menores de la edad establecida, porque van por las personas de 60 años, las personas locales, y bueno, estamos en esa espera, pero he tenido conocimiento que tenemos que esperar porque quizá podemos ser los últimos. Entonces, espero que no sea así, espero que sean alternos y se nos garantice por lo menos en esta pandemia la vacunación contra el COVID. Y justo mi pregunta va, y estimada Lucía, en que el Consejo Nacional Electoral está realizando este plan articulado con el Ministerio de Salud y claro, nos han dicho ingresa en la plataforma de consulta con tu número de cédula. Y para todos y todas quienes tenemos la residencia en este país, pues se vuelve un tema más sencillo. Pero acá hay un reto de incluir estas políticas de la visión sobre movilidad humana que lo debería de tomar en cuenta también este plan, y me refiero más específicamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Alguna pista, Lucía, sobre eso de qué podría hacer para incluir en el plan de vacunación? Mira, el plan de vacunación menciona que en la última etapa se atenderán a todos los rezagados y a los migrantes. Es terrible la forma en que se dice porque es realmente excluyente de plano, ¿no? Claro, no queda claro de qué forma les van a incluir, si van a incluir solo a las personas regularizadas o también a las personas que no están regularizadas pero que están viviendo aquí. O sea, no hay claridad, digamos, de cómo se va a hacer este proceso de vacunación. Nosotros creemos que es sumamente importante que todos tengamos acceso a la vacunación, independientemente de nuestra nacionalidad y condición social. Y nuevamente nos queda nomás hacer el llamado al gobierno y decir que estaremos atentos de ver que eso se cumpla, ¿no es cierto? Que no se excluya a la población migrante de la vacunación, porque además es población muy expuesta. Nosotros hemos analizado en la cartilla cómo muchos de los migrantes están en los trabajos esenciales, estuvieron y siguen estando en los trabajos esenciales como repartidores en las cadenas de alimentación, en la agricultura también, que son importantísimos para sostener a las personas en medio de la pandemia. Entonces son personas muy expuestas que necesitan esa vacuna tanto o incluso más que algunos ecuatorianos que tenemos el privilegio de trabajar desde casa, ¿no? Es eso lo que te puedo decir. Evidentemente hay una exclusión, todavía no se ha integrado a estas personas, excepto en algunos casos, ¿no es cierto? Aquellos que están regularizados, que tienen cédula, digamos, que no es todo tipo de regularización, sino que ya tienen su cédula. Sabemos que personas con VIH también han sido vacunadas, ¿no es cierto? Personas que están en el sistema de salud de atención específica por el VIH ya han sido vacunadas.
pero el grueso de la población migrante sigue sin poder acceder a este derecho. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado de tiempo, pero veíamos conveniente cerrar con este tema específico sobre el plan de vacunación, acceso a sistemas de salud. Agradecemos la presencia de nuestras invitadas en esta mañana. Me refiero a Lucía Pérez de Geografía Crítica y a Reina Colmenares, activista migrante venezolana. Esperamos tenerles en una siguiente ocasión.